Son más de 200 las organizaciones de la sociedad civil que han sido despojadas de su personería jurídica por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Otras están en la mira. Muchas de estas organizaciones estaban orientadas al desarrollo social, a la defensa de los derechos humanos o a brindar asistencia en temas de salud, como es el caso de Operación Sonrisa, que durante más de 25 años realizó miles de operaciones reconstructivas a niños, jóvenes y adultos con fisura labial, paladar hendido o malformaciones craneofaciales. También el régimen ha aniquilado algunas universidades privadas. Antes de pasar con el invitado de hoy, quiero mostrarles un reportaje para entrar más a fondo sobre este tema. Veamos. Para los países en vía de desarrollo en Latinoamérica, las organizaciones no gubernamentales representan un pilar muy importante en la búsqueda de transformaciones sociales. En una democracia ideal, estas entidades serían un respaldo para cubrir aquellas áreas que el gobierno no puede, como la lucha contra la pobreza, aumento en los índices de educación, salud y medio ambiente. Sin embargo, en Nicaragua, Daniel Ortega inició desde el 2009 una guerra contra estas instituciones, acelerándola en el 2018 durante la insurrección cívica de abril y dando su golpe fatal con la ley de agentes extranjeros que fue aprobada el 15 de octubre del 2020 y que se ha utilizado para justificar el cierre de más de 200 organizaciones. Esta ley de agentes extranjeros es una ley antidemocrática, es una ley que viola convenios y tratados internacionales sobre lo que refiere a la participación ciudadana, el derecho a asociación, ¿verdad? Y otros convenios que Nicaragua ha venido suscribiendo durante todo este tiempo, pero sí aquí reiteramos que el rol es cancelar todas las personalidades jurídicas que no están con el gobierno o que no están haciéndole el juego al gobierno. Y esta criminalización primero es por temor a que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en abril de 2018, sobre todo porque las organizaciones o algunas de las organizaciones de sociedad civil acompañaron las demandas de las poblaciones más vulnerables que pedían un cambio político en el país. En segundo lugar, porque le asusta la confianza y la popularidad que tienen las organizaciones de sociedad civil que han llevado programas de desarrollo a grupos vulnerables, a familias campesinas, a mujeres, a niños, a niñas. Aunque el objetivo de Ortega es acabar con los que considera sus adversarios políticos, en gran medida los mayores afectados con estas estrategias son los más pobres, personas de escasos recursos que se beneficiaban de proyectos que el gobierno nunca impulsó. Niñas y niños con labio leporino y paladar hendido, por ejemplo, no tendrán acceso a cirugías gratuitas para la corrección de la malformación congénita que realizaba Operación Sonrisa. Otros niños con diferentes discapacidades no podrán completar programas de equinoterapia ejecutados por Fundación Cohen en el occidente del país, mientras programas de reforestación y protección ambiental llegaron a su fin con la suspensión de Fundación del Río y el Centro Humboldt. Y una actitud, creemos, de poca visión del gobierno de que exista la ONG, porque siempre hemos dicho nosotros que las ONG son facilitadores para ayudarle en aquellas políticas públicas que el gobierno no puede cumplir. Y en este caso está deshaciéndose de ese recurso humano y valioso que puede servir mucho para el desarrollo del país. Aquí está cercenándole el derecho incluso del trabajo a las personas que trabajaban en la ONG. Estás creando desempleo, estás creando más pobreza. Sin embargo, ante estas arbitrarias leyes aprobadas por el oficialismo, ¿qué les queda por hacer a las organizaciones si hasta la misma Corte Suprema de Justicia se encuentra monopolizada por la dictadura? ¿Ante quién se pone un recurso? Ante el que te puso la guillotina, ¿no? Como verdugo y te mandó al paredón del abuso de poder. Y después vos podés acudir a la Corte Suprema y vos mismo lo decís, sin poder independiente. Un poder, allá no hay ningún, en Nicaragua no hay ningún agente del Estado, pequeño o grande, colectivo o individual, que se atreva a aplicar la Constitución en
en el marco de sus facultades y respetando tus derechos de cualquier persona que nos ve. Los recursos son ineficaces porque hay una jurisprudencia del sistema interamericano que dice que cuando a vos te toman decisiones que te afectan en tu país, digamos, el procedimiento es que vos tenés que agotar los mecanismos internos. Pero dicen que no basta que haya un mecanismo enunciado. La Constitución dice que está el derecho de recursos de amparo, inconstitucionalidad, decisión personal y habeas data. Cuando los recursos son ineficaces, incluso prácticamente no hay ningún mecanismo que agotar, pero en general se acostumbra y se recomienda que si tenés la oportunidad de reclamar, interponer el recurso, hay que hacerlo. Pese a esas arbitrariedades y a esas violaciones de derechos humanos, algunas organizaciones hemos ido hasta el nivel internacional a poner una denuncia contra el Estado nicaragüense. 4 organizaciones, en este caso CENIT, el Instituto de Liderazgo de la Segovia, Popolná y Fundación del Río, hemos ido hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar una petición en función de las violaciones del Estado nicaragüense a la libertad de asociación. Legalmente, todavía la batalla internacional es una de las salidas que hemos tenido las organizaciones de sociedad civil, que ir hasta ese marco para defender el derecho a defender derechos. Y yo creo que eso es una parte importante y sustancial de la labor que hacemos las organizaciones de sociedad civil, de demostrar también que los instrumentos internacionales pueden servir como vías alternativas cuando no hay justicia en tu país y que evidentemente queremos generar jurisprudencia sobre la materia de la defensa del derecho a la libertad de asociación en Nicaragua. Actualmente, Nicaragua no posee organismos independientes para la promoción y defensa de los derechos humanos, lo que es una debilidad enorme, ya que esto vulnera a la población que se ve afectada por las políticas gubernamentales y los abusos del poder. Recientemente, el gobierno aprobó una ley que permite la confiscación de las propiedades de estas entidades cerradas, lo que se traduce en más deuda pública cuando estas organizaciones tengan la oportunidad de acudir en contra de estas leyes violatorias a la Constitución política. Para expertos en el tema, la cancelación de estas organizaciones representa un retroceso para el país y para la ciudadanía. Para hablar de estas consecuencias, nos acompaña el doctor Alberto Cortés, director del programa de Migración, Remesa y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Para repasar el tema de las cancelaciones de estas organizaciones, me gustaría que empezáramos por ese punto de partida, la polémica y controversial ley de agentes extranjeros aprobada el pasado 15 de octubre del 2020. ¿Cuál fue el objetivo político de esta ley? Bueno, varias cosas que habría que señalar. Lo primero es que esta es una ley que efectivamente se aprueba a finales del año 2020, lo cual sugiere o evidencia que el régimen de Ortega y Murillo ya tenían una idea clara de que iban a avanzar en una orientación que básicamente buscara criminalizar a organizaciones y a liderazgo que en el pasado había y en todo este periodo que se inició en abril del 2018, habían venido jugando un papel activo en oposición a la orientación y a la deriva dictatorial del régimen. Entonces, ahí, digamos, que me parece importante destacar, no solo el tema del contenido, que es un contenido hecho para sancionar, para dar sustento, entre comillas, jurídico o legal, a un accionar que ya de manera premeditada se tenía pensado desarrollar. Entonces, esto evidencia que había una estrategia ya ahí para implementar un proceso, como lo señalé, básicamente de persecución y de encarcelamiento, también de cancelación de organizaciones que
tienen una postura crítica hacia el régimen, básicamente sancionándolos por actividades que eran perfectamente legales antes de que se inventaran las sanciones, digamos que además tiene un carácter discriminatorio en términos de quién es extranjero, quién es nacional, quién es patriota, quién no es patriota, y básicamente lo que se está haciendo es partidarizando la definición, una definición que debe ser amplia para poder cobijar a todas las visiones y a todas las perspectivas de a las personas que tienen distintas visiones y perspectivas sobre lo que debe ser Nicaragua y sobre lo que se quiere, lo que debe ser vivir en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, es claramente una expresión del giro básicamente dictatorial que tomó Ortega y Murillo, que tomaron Ortega y Murillo después de abril de 2018. ¿Por qué el régimen hace ver la cooperación internacional como un delito cuando ellos mismos la reciben? Se buscó básicamente sancionar, castigar a cualquier tipo de cooperación internacional. O sea, y si hay un país que se ha beneficiado de la cooperación internacional con una agenda muy diversa, muy amplia, pues Nicaragua ha sido un país que ha recibido un gran apoyo en distintos momentos y a lo largo de su historia de la cooperación internacional, porque véase que aquí se está sancionando a toda organización que haya recibido cooperación internacional que no sea afín al régimen, ¿verdad? O sea, efectivamente, entonces hay una perspectiva de represión y de cancelación de organizaciones y por lo tanto es un atentado contra la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, la libertad de organización que todo país democrático debe tener. Todo país que tiene un Estado de Derecho democrático tiene que tener obligatoriamente este tipo de libertades, ¿no? Se dice que con el cierre de estas organizaciones representan un atraso de grandes magnitudes para el país. ¿Por qué? ¿Y en qué ámbitos sociales representan ese atraso? Hemos visto incluso cómo universidades de renombre como la UPOLI fueron cerradas prácticamente. También en el caso de la UISPAN, y esto dejó a miles de estudiantes en el aire. Yo incluso diría que no es solo un retroceso, es un camino de profundización de un giro ya con rasgos totalitarios, en el sentido, digamos, que tiene en la literatura y en la teoría de un Estado que prácticamente cierra todos los espacios a la sociedad civil, ya no solo a la sociedad civil activa en contra del régimen o de oposición, para decirlo de alguna manera, sino que están cerrando y estatizando todo tipo de entidad o institución independiente de la sociedad civil, ¿verdad? ¿Qué militancia tenía la Asociación de Ingenieros y Arquitectos o una asociación que trabaja con niños leperinos o con labios leperinos o efectivamente universidades en las que iban estudiantes de diversos signos, de distinta orientación? Es decir, ya esta es una apuesta por dar un giro totalmente totalitario en la gestión del Estado y de la institucionalidad pública, de la organización privada y de la sociedad civil. ¿Qué pueden hacer estas organizaciones ante este escenario? Es decir, alguna apelación legal que puedan realizar si vemos que en Nicaragua la misma Corte Suprema de Justicia está monopolizada y controlada por la dictadura. ¿De qué serviría que estas organizaciones recurran por haber sido canceladas injustamente? Eh, digamos que yo creo que efectivamente la Corte Suprema de Justicia está básicamente instrumentalizada, no es reciente. Desde el pacto Ortega-Alemán hubo un proceso creciente
de subordinación del Poder Judicial, primero a los dos partidos del pacto y después básicamente al FCLN bajo el liderazgo de Ortega y Murillo. Así que, digamos, creo que el ejercicio de apelar es básicamente para sistematizar los argumentos y el registro, dejar constancia, dejar un registro de las violaciones jurídicas y también jurídicas, normativas y también políticas que se están llevando a cabo. Es decir, creo que hay que hacerlo más porque la Corte vaya a tener una resolución justa de esto. No creo que eso vaya a pasar. De hecho, no va a pasar, sino porque esto también permite construir un registro, una memoria histórica y un recuento de las arbitrariedades, de los abusos, que eventualmente cuando se dé un cambio de régimen y una transición hacia una consolidación democrática del país, esto va a servir para poder hacer la justicia transicional que requiere Nicaragua para poder consolidar ese proceso de transición democrática. Para cerrar, don Alberto, ¿cree que el régimen reemplazaría a estas organizaciones por unas que sí puedan estar bajo su control y llenar ese vacío y aparentar que restituyeron el derecho de organización ante la comunidad internacional? Bueno, lo que ha venido haciendo el régimen es básicamente aplastando estas organizaciones, cancelándolas y llenándolas con otro o transfiriéndole los activos y los bienes a otras entidades para que gestionen las actividades o desarrollen nuevas actividades con esos activos, ¿verdad? Eso es lo que ha venido haciendo. Creo que ellos no tienen una preocupación por lo que la comunidad internacional pueda opinar al respecto. Creo que están absolutamente convencidos de esta ruta autoritaria con rasgos totalitarios en las que están inmersos y lo que están básicamente es profundizando esa orientación. Que si eso es sostenible en el mediano y largo plazo, no lo creo. Creo que eso va a generar malestares, va a generar disidencias, va a generar resistencias y posiblemente va a generar un aislamiento de una cúpula que cada vez está llevando más al país hacia una situación de crisis política, económica y social, y eso no es sostenible en el tiempo, no es sostenible, generará disidencias internas, resquebrajamientos internos y también protesta y malestar social en la mayoría de la ciudadanía nicaragüense, y eso terminará en algún momento con un cambio político y del régimen dictatorial, esperemos, hacia una orientación democrática. Muchas gracias, doctor Alberto Cortés, director del programa de Migración, Remesa y del Diálogo Interamericano, por sus valiosos aportes. Con mucho gusto. A usted muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de Ojo Crítico y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y también compartir nuestro contenido para que podamos seguir creciendo e informando. Nos vemos.